Hola, muy buenas tardes. Queremos dar la bienvenida. Claudia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Hola, Claudia, un gusto de parte de Corporación Casaral. Queremos darte las gracias por el espacio que vas a estar con nosotros el día de hoy. Y también a todos los que nos están viendo por medio de la transmisión en vivo, ¿verdad? Por nuestra página oficial de Corporación Casaral en Facebook. Y te comento, Claudia, hasta el momento tenemos ya 2 salas, o sea, por la cantidad que tenemos de participantes, decidimos separar en salas, ¿verdad? Y hasta ahorita, pues, contamos con 200 nuevos participantes, incluyéndonos a ti y a mí, ¿no? Eh, un gusto saludarte, ¿verdad? Un placer es tenerte de vuelta de manera virtual aquí en Honduras. Bueno, el día de hoy, la abogada Claudia Master, abogada y máster Ábalos, nos va a hablar de un tema que es fundamental y trascendental para todos, que tiene que ver con la ciberseguridad, el acceso a la información pública y la protección de datos, la relación y correlación que existen entre estos, ¿no? Pero antes de ello, quiero que conozcamos un poquito de Claudia. Este es un pequeño resumen, Claudia, de tu inmensa hoja de vida y expertise. Antes que nada, les comento, Claudia es mexicana, un orgullo mexicano, ¿verdad? Ella es CEO de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad. Ha publicado diversos artículos colaborando con diversos medios de comunicación, ¿verdad? En revistas españolas en la revista española de la transparencia, es licenciada en Derecho de la Universidad de San Luis Potosí y máster en Ciberderecho de la Universidad Católica de Murcia, España. Entre otros, cabe mencionar que Claudia mantiene una formación continua en programas internacionales como ser la Escuela del Sur de la Gobernanza del Internet, el capítulo de ISACA Madrid, la Agencia Española de Protección de Datos, el programa de ciberseguridad de la OEA, el DIRI, el Departamento de Derecho Internacional de la OEA, INCIBE, entre otros. Bueno, este resumen se lo vamos a compartir junto con la información adicional que le vamos a mandar a todos ustedes después de este webinar. Bueno, Claudia, creo que no hay mayor presentación que el conocimiento que tú vas a compartir el día de hoy con todos nuestros participantes. A partir de este momento, el tiempo es todo tuyo. Muchísimas gracias, Andy. Me da de verdad una alegría enorme poder saludarte, aunque sea desde acá, aunque sea a distancia. Pero bueno, pues te mando un fuerte abrazo desde México y muy agradecida con la invitación el día de hoy. Y bueno, voy a compartir pantalla, si no tienen inconveniente. Sí, puedes compartir. Ok. Ustedes me dicen si sí se ve. Se mira muy bien. Perfecto. Bueno, pues es una hora, así que voy a tratar de darme mucha prisa, porque son los tres temas pues muy extensos. De hecho, pues podríamos tomar no solamente una clase por cada una o un webinar por cada uno, sino que podríamos tomar un máster completo por cada uno de estos temas que son sumamente interesantes y que además exigen mucho, porque hay que estar muy actualizados, ¿no? Todo se mueve. Todo se mueve porque los tres temas están enlazados pues con tecnología, y entonces la tecnología nunca es calma, nunca es quietud, al contrario, ¿no? Siempre hay un movimiento muy vertiginoso, entonces ese es el mismo que exige para estar un poquito actualizado en estos temas. Bueno, pues me voy a trasladar unos conceptos primero, de ver cómo estamos evolucionando, sobre todo después de la contingencia, que creo que es algo que también ya estamos un poco cansados de escuchar, el antes y el después, pero es innegable que nos hemos trasladado a una realidad completamente diferente de antes de que sucediera pues este fenómeno de salud a nivel mundial. Y uno de ellos fue que ya existían muchísimas estrategias precisamente para llevar a cabo, pues, acciones muy concretas para transformar los gobiernos a gobiernos digitales.
Creo que ya hacíamos muchísimas transacciones, muchas operaciones en gobierno de manera electrónica, que no precisamente tienen que ser financieras, sino muchos trámites que antes teníamos que ir a la ventanilla y a formarnos por largas horas, y creo que ahora pues eso se ha facilitado mucho el acceso a este tipo de dinámicas, ¿no? Vimos que pasamos de una automatización de los servicios, si teníamos a lo mejor un 20%, ahorita estamos en un 60-80% en la mayoría de las administraciones públicas en toda Latinoamérica y en el mundo. Y entonces aquí empieza a haber otro tipo de conceptos, pero sobre todo otro tipo de herramientas y mecanismos que empiezan a incorporarse a la vida diaria dentro de la administración pública y obviamente la vida diaria de cualquier persona que tenga acceso a medios digitales, porque no todos lo tenemos, no todo el mundo tiene un dispositivo, no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene luz eléctrica, así que también, bueno, hay que echarse un clavado a cuáles son las estrategias también en las que la tecnología nos puede ayudar para poder disminuir estas brechas que existen, ¿no? Y que inciden mucho en los tres temas que estamos viendo el día de hoy. Y entonces vemos, bueno, pues cómo la digitalización empieza en la banca, entonces nos vamos a la bancarización, que también ya teníamos algunos años, pero insisto, si había mucha gente que no había migrado a la banca digital, pues creo que este fue el tiempo en el que de manera exponencial los usuarios tuvieron que hacerlo sí o sí. Blockchain, por supuesto, innovación abierta, que pues es esta colaboración entre lo público y lo privado. Creo que también este tipo de suma de esfuerzos, ¿no?, entre sociedad y gobierno también han tenido resultados muy importantes en estos tres temas. Y por supuesto lo que estamos ahora viviendo, que es una transformación importantísima a través de la inteligencia artificial. Quien no ha escuchado hablar de ChatGPT, de metaverso, ¿no?, que funcionan precisamente a través de esta herramienta que trabaja a través de Machine Learning, es decir, de un aprendizaje automático. De esto se alimenta de manera permanente y lo alimentamos nosotros, ¿no? Cada uno de los usuarios que accedemos a este tipo de tecnología. Bueno, pues todo esto llegó no como moda, llegó no con un tema de contingencia, sino que llegó para quedarse. Y como podemos ver precisamente con inteligencia artificial, pues esto va a ir innovándose cada vez más. Bueno, pues trámites en línea, como lo vimos, y yo me iría a dos sectores en donde ha habido muchísimo avance, que es precisamente la telemedicina y la impartición de justicia. Creo que son de los dos sectores en lo público, pues, y en lo privado también, que tuvieron muchísimo auge porque son dos sectores imparables. Es decir, la contingencia, bueno, lo médico, claro que tuvo un empuje mayor que cualquier otro sector, pero la impartición de justicia también es un sector en el que no puede detenerse, es decir, los juicios no pudieron simple y sencillamente colapsar o ponerse en pausa, porque pues los derechos humanos tampoco pueden estar en una circunstancia de suspensión. Pero también con toda la utilización de la tecnología, pues resulta que también pues empiezan a surgir, ¿no?, el resultado de todos los riesgos que implica el uso precisamente de todas estas herramientas que vienen a mejorar la vida, pero que sin el acompañamiento adecuado, pues nos han traído este tipo de resultados, como son los 2.300 ataques de malware por minuto en Latinoamérica, imagínense. Hay países como México en el que ha aumentado de una manera pues muy alarmante el número de ataques o de incidentes de ciberseguridad, que no solamente puede ser un malware, sino un ransomware y muchos otros fenómenos que tenemos y que han afectado a muchas personas, a muchas empresas, por supuesto instituciones, administraciones públicas, y que no han sido fácil de recuperarse e incluso pues muchas empresas van a la quiebra por este tipo de incidentes. Pero para poder hablar tanto de transparencia, de protección de datos y de ciberseguridad, tenemos que empezar por la espina vertebral, es decir, bueno, por la médula, ¿no?, que sostiene todo, la columna vertebral que sostiene todo, que sostiene
tanto la transparencia como el acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales y, por supuesto, la seguridad de toda la información, y que son los archivos. Casi nadie voltea a ver a la gestión documental, se ve como un tema aburrido, ¿no? Se antoja muy poco dedicarse a este tipo de disciplinas, y créanme que de aquí es el origen, ¿no?, de todo lo demás. Si no entendemos de manera muy clara todas las estrategias tan importantes e indispensables y el impacto que tiene en todo lo demás, la gestión documental o el debido manejo de los archivos, tanto en lo físico como en lo digital, todo se vuelve un poco más complejo, ¿no? De manejarlo, de entenderlo y, por supuesto, de poder plantear estrategias innovadoras, pero sobre todo que sean muy funcionales. Bueno, por los archivos es este conjunto organizado de documentos producidos o recibidos, es decir, no solamente lo que genero, sino también lo que me llega. Y es de acuerdo al ejercicio de las atribuciones y funciones, bueno, de la institución pública, que ahí siempre les decimos que hay que echarse un buen clavado a la normatividad para ver si efectivamente se ejecuta lo que se tiene que ejecutar, o si incluso hay un exceso en la actividad por parte del funcionario público en cuanto a las atribuciones, o si unos están haciendo lo que otros deberían de hacer o viceversa. Y esto es, bueno, con independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden, y esto es muy amplio porque incluye lo físico, lo digital y lo que no sabemos qué podrá llegar mañana, pasado, ¿no? A través de todas estas nuevas tecnologías. Reconocer que tenemos muchos formatos de los archivos, es decir, bueno, pues soporte en papel, plásticos, microfibras, todos los formatos que tenemos ahora de almacenamiento a través de diversas tecnologías, cintas de video, que todavía hay muchísimas, placas médicas, ¿no? Películas de triacetato, y bueno, hay por lo menos 13 diferentes formatos que a nivel internacional los archivistas los tienen más que mapeados, ¿no? Como en el manejo del día a día en los diferentes lugares o los diferentes oficinas, tanto de archivos públicos como privados. Y no podríamos dejar a un lado, obviamente, todo lo que puede almacenar, ¿no? O contener mucha información, que son los pendrives o las memorias USB, las unidades flash, los discos externos o internos, que creo que es lo que más se utiliza el día de hoy. Y, por supuesto, nuestro archivero portátil, que son los teléfonos o los dispositivos móviles, y los contenedores multimedia. Tenemos muchos tipos de archivos. Fíjense bien, los de formato ASF, bueno, los de audio, los de video, los MP3 que todavía existen, los JPG, los archivos de información multidifusión, los archivos de lista de reproducción del lado cliente, los de lista de reproducción del lado servidor, en fin, ¿no? Hay muchísimos tipos de archivos digitales que ni siquiera conocemos que existen y que a lo mejor ya han llegado a mis manos. Hay dependencias que manejan unos con mucho mayor frecuencia que otras. No es lo mismo una dependencia del sector salud que una de impartición de justicia, que una del sector financiero, que otra del sector tributario. En fin, ¿no? Hay muchísimos tipos de información. Sin embargo, en este me gusta mucho compartirlos, que son algunos de los ejemplos de los activos de información digitales, ¿no? Que tenemos que tener, pues, por lo menos así en nuestro mapa, ¿no? Del día a día en cuanto a gestión documental, que se nos va muchísimo y que empieza a generar este impacto en los tres temas. Bueno, pues los correos electrónicos y sus adjuntos, y no me refiero solamente a los correos electrónicos institucionales, sino también en los personales donde manejamos información institucional. Que se puede o no se puede, pues eso ya depende de la normatividad que tenga para ello la propia institución pública o bien la empresa donde estoy trabajando, que generalmente no hay este tipo de normatividad, y por supuesto los adjuntos. Además, los documentos que pueden estar almacenados en aplicaciones informáticas externas, los planos, carteles, gráficos, en fin, te insisto, estos diferentes tipos de formato o de almacenamiento de la propia información. Páginas web, esto no lo tenemos considerado como información pública, es decir, bueno, pues todo lo que cargamos en esta página de la dependencia, como pueden ser las propias imágenes, videos, ¿no? O cualquier tipo de información, pues todo eso forma parte del día a día de la vida institucional
de esa dependencia o de esa oficina de gobierno. Por supuesto, las redes sociales, ¿no? Que también a veces no las tenemos ahí pues contempladas, pero todo lo que se sube en una red social oficial, es decir, una red social institucional, también forma parte de la información pública, ¿no? Que a pesar de que está depositada o publicada, obviamente, en un medio masivo de difusión como es una red social, pues de todas maneras no deja de formar parte de la información que debe de tener considerada la propia institución pública para su debida gestión documental, porque después esa información, ¿qué es lo que pasa cuando cambian las administraciones públicas? Pues resulta que abren otro perfil en las redes sociales, ya ahí las van abandonando y las van dejando, y eso también es pues poner un terreno fértil para algún pirata informático, para un hacker, obviamente, que se dedique a conductas indebidas para poder hacer muchísimas cosas, porque pues es como tener un terreno baldío, ¿no? Ahí a disposición en el ciberespacio. Además, los mensajes de SMS, todo lo que recibimos, no solamente por SMS, sino también, obvio, por mensajería instantánea, como puede ser WhatsApp, Telegram o alguna otra aplicación de su preferencia, ¿no? La que les acomode más a sus necesidades. Lo cierto es que todo eso que recibimos, imágenes, documentos, videos, todo lo que tenga que ver con la función pública, pues también está considerado como un activo de información digital de esa dependencia. Sin embargo, lo hacemos de manera tan cotidiana y con estos clics tan inmediatos que no nos detenemos a pensar si realmente es oportuno, es debido, si tengo autorización del manejo de esta información en mi dispositivo personal. Igualmente, pues están los mensajes en redes sociales, como les decía, imágenes o videos, que pueden ser desde mi propio perfil de la red social en la que comparto cuestiones institucionales. Entonces ya estamos hablando de dos tipos de perfiles, ¿no? Dentro de las redes sociales. Y por supuesto los documentos que se gestionan en los centros de atención al usuario mediante soluciones de voz, ¿no? Como son las grabaciones de audio, ¿no? A veces decimos que alguien puede dejar algún mensaje y que después nos comunicamos. Y claro, pues las transacciones financieras, pues ninguna institución pública está exenta de llevar a cabo este tipo de operaciones pues simple y sencillamente porque tiene que pagar lo más indispensable como es la luz, el agua, ¿no? Del propio edificio, de las oficinas y por supuesto la nómina. Bueno, pues todo eso que estamos platicando, fíjense bien, es materia precisamente de acceso a la información pública y por ende de transparencia. No tenemos esta idea, ¿no? Esta concepción de que todas estas actividades que realizamos o que cliqueamos todos los días de manera tan espontánea, tan y reflexiva, porque la verdad es que no pensamos generalmente todo esto que sucede, pues es o puede ser materia de una solicitud de acceso a la información pública, a pesar de que se lleve a cabo a través de un dispositivo móvil de uso personal. Entonces, esto sí es posible, al menos en México y en otros países de Latinoamérica, la normatividad en materia de acceso a la información pública lo permite, entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de actividades. Bueno, otra cosa que nos ha ayudado mucho a través de toda la digitalización y de la implementación de herramientas, a través de mecanismos con bases de datos, por supuesto, pues tiene que ver con los datos abiertos. ¿Quién no ha escuchado de todas estas políticas de gobierno abierto en donde pues está el Parlamento abierto también, ¿no? Por supuesto, poder judicial abierto, en fin, como que todos han querido sumarse, pero estas políticas ahora de la apertura, ¿no? De los datos para que se conozca realmente todo lo que se hace en la administración pública, pues también ha llegado para quedarse y no solamente ahora se trata de buenas prácticas, sino que hay incluso normatividad que exige que existen este tipo de políticas. Pero ¿cómo abrir los datos que no sabemos dónde están, que no sabemos por dónde llegan, que no sabemos quién nos los dan, que no sabemos cómo están conservados, que no sabemos dónde están almacenados e incluso si todavía son disponibles?
¿no? Bueno, pues un poquito de qué son los datos abiertos, que seguramente muchos de ustedes ya conocen este tipo de conceptos, bueno, pues que son gratuitos, de libre uso, integrales, oportunos, no discriminatorios, legibles por máquinas, primarios y permanentes, ¿no? Entonces, todos estos conceptos los pueden consultar, bueno, aquí también les dejo hasta la página en datos.gov.mx para que lo puedan ver con un poquito más de calma. Y de ahí nos brincamos un poco al tema de los datos personales, en donde vemos que ahora recolectamos de manera masiva todos los días muchísima información y podemos empezar por los propios funcionarios públicos que integran las dependencias de gobierno y de ahí nos saltamos, por supuesto, a los usuarios que son millones y además a los proveedores de gobierno. Y entonces recolectamos datos de identificación, datos biométricos, datos de salud, sensibles, financieros, laborales, académicos, ¿no? En fin, o sea, prácticamente yo les digo que en una dependencia de gobierno donde estamos trabajando, pues conoce prácticamente toda nuestra vida porque sabe lo que ganamos. Previo a eso, pues todo lo que hubo para que sucediera la contratación, entonces puede ser el perfil profesional, el perfil académico, el perfil laboral, ¿no? Todos los antecedentes de los trabajos que pude haber tenido previo al que ahora pudiera estar desempeñando. Y entonces vemos que ahora la identidad pues ya no puede tener una representación meramente documental, sino como vemos, pues estamos vaciando toda esta información a base de datos digitales, ¿no? Pero además, pues el uso de la biometría como para el acceso a los centros de trabajo y a otras circunstancias en donde también nos podríamos preguntar si realmente hay una proporcionalidad en la recolección de este tipo de datos de autenticación que ahora han tenido esta preponderancia en relación a otros procesos, como puede ser la autenticación para transacciones bancarias. Entonces, qué difícil es que en mi centro de trabajo tengan un dato biométrico con el que yo puedo tramitar un crédito hipotecario o un crédito para poder comprar un vehículo, en fin, ¿no? Muchas otras circunstancias. Es de pensarse muy, muy seriamente y a veces quienes recolectamos los datos tampoco nos sentamos un poquito para dar esa pausa, ¿no? Y saber la enorme responsabilidad que implica la recolección de este tipo de datos personales. Les comparto algunas cuestiones novedosas, estas son principalmente de México, pero que también se han estado sumando a las normativas en materia de protección de datos, que generalmente en Latinoamérica está aparejada al ámbito europeo, es decir, al Reglamento Europeo de Protección de Datos o al GDPR o al GDPR, como ustedes quieran manejarlo. Lo cierto es que vemos que ahora el derecho a la portabilidad, aunque se maneje de manera diferente, porque aunque se cite como un derecho, lo cierto es que, por ejemplo, en México y en España, bueno, o en México y en Europa se aplica de manera diferente el derecho a la portabilidad en relación al sector en el que se aplica, si en el público o en el privado, mientras que en México es permitible el derecho a portabilidad en el sector público, pues en España, por ejemplo, solamente es para el sector privado. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que han venido a innovar mucho de lo que se tiene ahora en Latinoamérica, principalmente tomando este tipo pues de camino ya recorrido por otros países de Europa. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, los derechos ARCO o ARCOP, si ya está incluido el de la portabilidad, creo que es también de lo que ya está contenido en toda la normatividad en materia de protección de datos en los países de Latinoamérica que cuentan con ella. La protección de datos también de personas desaparecidas, desafortunadamente en México es algo muy pues habitual, ¿no? Ahora, pues saber que hay personas desaparecidas y tenemos una normatividad de instituciones que actúan en relación con este fenómeno. Y también, bueno, pues ya se ha dado la posibilidad de que personas que no es directamente el titular, sino cuando el titular está desaparecido y está reconocido así, de acuerdo al mecanismo que establece la normatividad, pues es que se puedan llevar a cabo acciones contundentes en relación al acceso y al tratamiento de sus datos personales. La protección de datos personales también de personas fallecidas, que creo que en algunas legislaciones está un poco más sencillo
o accesible este proceso que en otras, en México es complejo, ¿no? Hay que hacer ahora les pedimos mucho que lo lleven a cabo a través de los testamentos, es decir, que designen a una persona que pueda llevar a cabo cualquier tipo de acción o que pueda hacer valer algún derecho, como de los derechos ARCO respecto de la persona que ya ha fallecido. Por supuesto, la implementación de sistemas de gestión de protección de datos personales, que lo ideal sería la implementación de sistemas de gestión de seguridad de protección de datos personales, cómputo y vulneraciones en la nube, que creo que hace algunos años esto en la administración pública era como inimaginable, y ahora pues se contratan muchísimos servicios de este tipo, específicamente de almacenamiento. Y las transferencias de datos personales, que ahora no solamente son nacionales, sino que también se ha dado mucho con las transferencias internacionales o el tráfico de datos transfronterizo. Volvemos un poco a la gestión documental, en donde vamos a ver cómo impacta muchísimo en el tema de la transparencia y en la protección de datos cuando pasamos de estos procesos de automatización de expedientes en papel, ¿no? Es decir, que yo tengo aquí, ¿no? Mi cúmulo de expedientes, de carpetas, de como yo lo haya guardado, toda esta documentación, y entonces ya tengo que migrarlo a lo digital. Bueno, pues tendremos que tener mucho cuidado para que no haya una filtración indebida de la información que está resguardada en estos documentos, más cuando todo el mundo ahora tenemos un dispositivo móvil con el que podemos tomar una fotografía, un video de esa documentación. Entonces, por eso es importante tener controles de acceso de manera interna, facultades de distribución, expedientes de archivos y volumen de expedientes. O sea, hay que tener en cuenta estas cuatro circunstancias para poder generar una estrategia cierta y efectiva en la digitalización. Y por supuesto, si es un externo, porque hay muchas empresas que también se dedican a la gestión documental, pues hay que tener en cuenta, bueno, pues cómo se va a llevar a cabo esta relación contractual y que haya, por ejemplo, pues algunas cláusulas o un convenio específico de confidencialidad. En cuanto al trabajo con códigos, también es muy importante la autentificación de los usuarios, ¿no? A través de contraseñas, tarjetas inteligentes, etcétera. Y por supuesto las copias de seguridad, cómo estamos manejando los backups y cada cuándo, ¿no? De las secciones, si los maneja una sola persona o un departamento, en fin. Y entonces aquí entran precisamente después de este manejo que debe de haber en lo físico y en lo automatizado, pues los deberes que aparecen así en la normatividad mexicana, sin embargo, están en prácticamente toda la normatividad en materia de protección de datos, que es estos tres conceptos importantísimos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere precisamente a la confidencialidad, que solamente puede acceder la persona que tenga la autorización para ello, la integridad, que pueda modificarse la información solamente por la persona que tenga esa autorización, y la disponibilidad, pues es que la información esté disponible en cualquier momento sin importar pues el tiempo que ha transcurrido o el formato en la que esté. Entonces, de nada me sirve que yo pueda tener garantizada la confidencialidad de la integridad si la disponibilidad no puede ser. Y esto sucede mucho precisamente en los incidentes de ciberseguridad, porque resulta que nadie pudo haber tenido un acceso no autorizado, nadie ha alterado esa información, pero resulta que se ha perdido esa información o que alguien la ha sustraído o que simple y sencillamente ya no puedo tener acceso a esa información. Entonces, si ya no está disponible, pues entonces ya todo lo demás pues sale sobrando. Ahora también se exigen mucho en la normatividad de protección de datos las medidas administrativas, físicas y técnicas. En las administrativas, lo que más se ha recomendado es contar con un documento de seguridad o con una política muy seria en donde se contengan precisamente todas las medidas que deben de conocer por parte de toda la dependencia y también
los usuarios y también los proveedores o bien terceros que puedan estar participando en este mecanismo del tratamiento de los datos personales, que hay un sistema de gestión, como lo comentábamos, y por supuesto las notificaciones de las vulneraciones a las medidas de seguridad que ahora ya también se establecen en la normatividad. Hay otro tipo de procesos que también tienen que ver muy entrelazado con los tres temas, que es la supresión de los datos personales o la supresión de la información, y que lo hagamos mediante mecanismos de borrado seguro, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser de borrado seguro? Bueno, primero, cuando voy a eliminar una información, pues tiene que pasar por esta mínima clasificación primero para saber que estoy en posibilidad de eliminarla, ¿no? Y en el proceso ya de llevar a cabo la supresión, pues entonces tiene que haber una reversibilidad, es decir, que no permita recuperar los datos personales que se contienen en esa información, que durante el proceso pues no se comprometa la confidencialidad y la seguridad de la información. Y esto les digo que pasa muchísimo porque resulta que vamos a eliminar una carpeta y decimos, no, pero ¿qué tal que, bueno, pues sí, sí la voy a borrar, pero la voy a guardar en una memoria por si luego la ocupo? Entonces, eso quiere decir que no hubo una eliminación y mucho menos segura, ¿no? De este tipo de información. Y claro que sea favorable al medio ambiente, tenemos que cuidar mucho cuáles son los mecanismos y cuáles son los formatos en los que está contenida la información para pues no generar desperdicios que afecten a nuestro medio ambiente. Y entonces pasamos de este cúmulo de papel, ¿no?, a la digitalización por parte de muchísimos procesos, de muchos mecanismos, de muchas herramientas, de diferentes dispositivos fijos o de escritorio y móviles, pero resulta que en este proceso nos hace falta esta patita de la mesa, que es la clasificación de la información. Entonces, fíjense bien, si no sabemos qué información tenemos, si no sabemos dónde está, si no sabemos realmente cómo se está conservando, si no sabemos ni siquiera por dónde llega o cómo nos llega, y aquí es que nos ponemos un poquito atrás precisamente en lo que son los activos de la información, difícilmente vamos a poder llevar a cabo una clasificación, pero más una clasificación acertada de esa información que yo tengo. Y si no puedo hacer esa clasificación, pues también va a ser un poco complejo que podamos dar solución a las solicitudes de acceso a la información pública. Si no sé la información otra vez, cómo me llega, es decir, si llega por oficialidad de parte, si llegó por correo, por un mensaje de SMS e incluso por un propio mensaje en una red social, si es que tengo habilitado este tipo de comunicación con la ciudadanía, no sé dónde está, pues cómo le voy a decir que sí la tengo o que después de esta búsqueda exhaustiva realmente no poseo yo esa información porque no la he generado y tampoco la he recibido, ¿no? Entonces, sí es que se hace muy complejo la falta de la gestión documental en el impacto del acceso a la información pública. Y les voy a platicar un caso que tuvimos en México, precisamente en el órgano regulador, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos, que es el INAI, que bueno, pues hay alguien que hace una solicitud de acceso a la información y resulta que terminó en un tema de protección de datos personales. Pensamos que como que van separado una cosa de la otra y lo cierto es que no, que convergen toda y, insisto, la columna vertebral de todo ello siempre será la gestión de los documentos, la gestión de la información. Bueno, pues resulta que hay esta solicitud en donde le dicen al organismo regulador, oye, pues sabes qué, yo quiero ver cuáles son pues, cuáles son estos gastos, ¿no? O estas erogaciones por parte de una institución pública que tiene que generarse de manera mensual y subirse a la Plataforma Nacional de Transparencia y se generan los hipervínculos correspondientes, pues, para poder conocer de manera ordenada la información. Y entonces resulta que dice,
la persona pues no le agrada la información que ve, la respuesta que le da y entonces dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero quejarme y recurro a esta respuesta porque no contiene la información completa a la que está obligado conforme a la normatividad en México y además en los hipervínculos contienen facturas con datos personales que no fueron testados. Y entonces, lo que responde la institución pública dice, pues que en lo que respecta a la carga documental, pues que fue un error involuntario, ¿no? Un error involuntario. Entonces, al momento, pues que se hace ya la revisión de este asunto, pues se concreta en que hubo una divulgación indebida de datos personales. Fíjense bien todo lo que se involucró: nombre de vendedores, RFC de servidores públicos, domicilios particulares, números de cuentas interbancarias, que en México es considerado como un dato personal, cheques de proveedores, en fin, nada más y nada menos que más de 7,000 documentales en estos comprobantes de pagos y facturas, ¿no? Que estaban localizadas en una fuente de acceso pública, como es precisamente la Plataforma Nacional de Transparencia, y pues se advierte que pues se ha incumplido con varios de los principios que rigen a la protección de datos personales, como el principio de licitud, como el principio de consentimiento, el principio de información, ¿no? Y bueno, pues aquí viene un poquito de la síntesis. Y aquí me gusta mucho compartir esta parte en donde convergen precisamente los dos temas, en donde dice, bueno, el sujeto obligado, la institución pública, puso a disposición de su personal y proveedores su aviso de privacidad mediante su página electrónica, fíjense, pero se advirtió que la creación de dichos avisos fue durante la sustanciación de la verificación que le hizo el órgano regulador y no acreditó que los haya puesto a disposición desde el momento que tenía esa obligación. Entonces, aquí hay otra pregunta que hacernos. Mi dependencia tiene aviso de privacidad, pero otra cosa mucho más importante, ¿la conozco? ¿La he leído yo como funcionario público o la he compartido con los usuarios o con los proveedores? ¿No? Y entonces dice, bueno, pues el responsable, en este caso la institución pública, se encuentra obligado a tratar los datos personales para las finalidades que han sido informadas, ¿no? Entonces, bueno, el titular y a su vez que dicho aviso se debe informar, bueno, pues todas y cada una de las finalidades para los cuales van a tratar esos datos que están recabando. Bueno, aquí está el link también donde pueden consultar completa la resolución del INAI, pero aquí vemos que el cumplimiento también en materia de transparencia y acceso a la información pública no implica desatender las obligaciones en materia de protección de datos personales. Y entonces estamos viendo que tenemos muchas responsabilidades en ambos temas. ¿Cuáles son los factores de riesgo internos, ¿no? que vemos en las dependencias y también en muchas de las empresas que nos han tenido la confianza para colaborar con ellos? Bueno, pues la falta de conocimiento y formación, la administración ineficaz de usuarios con privilegios, es decir, pues a veces sí hay quien pone estos accesos por la calidad de los datos, por el nivel de confidencialidad de los datos, pero lo cierto es que a la hora de implementarlo se vulnera por completo. Compartimos los usuarios, las contraseñas, el administrador, por ejemplo, puede darse cuenta a quién accede y a lo mejor ve que accedió cuando la persona no estaba ahí, o sea que puede ser evidente que se está utilizando su usuario o contraseña, aunque lo haya dado el mismo, la misma persona que tiene ese tipo de accesos. Bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta y con mucho cuidado, ¿no? Para todos los procesos que pudieran vulnerarse, si es que incluso ya están estipulados en la propia dependencia. La respuesta reactiva. Vemos que la mayoría está esperando o rezando para que no le suceda algún incidente en materia de seguridad de la información, pero lo cierto es que muy pocos llevan a cabo procesos preventivos, ¿no? Y en cuanto a los reactivos, pues créanme que casi nadie tiene un equipo para enfrentar algún tipo de incidentes. No saben a quién decirle, o le dicen al DTI o apagan la computadora o simple y sencillamente, pues mejor no digo nada para que nadie me vaya a echar a mí la culpa. La inexistencia de acuerdos de confidencialidad, creo que hay muy poco en la administración pública. Hay algunas dependencias en donde se maneja otro tipo de información, sin embargo, creo que en todas se manejan datos personales e información confidencial y que por ello debe de haber en cada una de las oficinas de gobierno.
La deficiente clasificación, como lo veíamos, de la información y cumplimiento de políticas, porque hay un desconocimiento total, ¿no? Lo que comentábamos, dónde está la información y cómo se debe de manejar la misma, porque no tengo una capacitación en clasificación o cómo llevar a cabo la clasificación de la misma. Auditorías de análisis inadecuados, bueno, pues no, hay quien no tiene la forma de hacerlo también por un tema presupuestal. Entonces ahí creo que el mejor mecanismo es poder capacitar a parte del personal para que pueda llevar a cabo precisamente este tipo de procedimientos al interior y hacer estas auditorías internas. La asignación inapropiada de roles y derechos, como decía hace un momento, pues resulta que alguien hace lo de la otra persona, sea porque estamos rebasados en trabajo, porque alguien simple y sencillamente tuvo una emergencia y no pudo. Entonces, pues hay que ver también cómo solucionar este tipo de inconvenientes. Uso de tecnologías no aprobadas, no apropiadas o sin control por parte de la organización. Y esto es generalmente lo que sucede cuando descargamos aplicaciones en equipos de cómputo de la institución y no sabemos si efectivamente eso está permitido o a veces no nos han dicho nada, que es generalmente lo que sucede. Y ese tipo de descarga puede llevar a un incidente de seguridad de la información, pues para toda la dependencia de gobierno y por supuesto por la información y el almacenamiento de información en los dispositivos personales, que esto creo que difícilmente se controla en las dependencias públicas. Y la ausencia de procedimientos y establecimiento de pautas y obligaciones para los trabajadores en el ámbito de la ciberseguridad. Pues creo que todavía no es una prioridad para las administraciones públicas, tan es así que en la mayoría, por ejemplo en Latinoamérica no tenemos normatividad, sí tenemos estrategias nacionales de ciberseguridad, pero falta normatividad robusta, también el tema de cibercrimen, no tenemos autoridad y procedimientos. Entonces, pues para que un derecho pueda ser realidad, pues necesitamos estas tres cosas, ¿no? Que esté reconocido en una ley y que haya una autoridad que lo garantice y que haya un procedimiento mediante el cual pueda llevarse a cabo. Y creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica no lo tenemos, no tenemos estos tres elementos todavía. ¿Cuáles son las consecuencias de estos riesgos internos que podemos tener? Pues la pérdida de control de la información, que pues esto es algo muy serio, sobre todo porque hay información que pues no es para el manejo común, ¿no? Como podemos tener dependencias que se encargan de la seguridad nacional, por ejemplo, transacciones fraudulentas, y eso lo han pasado ya muchas dependencias en muchos países también del mundo, en donde pues se ven afectadas por que hay pues un vaciado de las cuentas de esa oficina de gobierno. Brechas de datos de afectación de privacidad, por supuesto, exposición o fuga de información privilegiada de usuarios y organización, que esto, pues el tiempo tiene un valor, pero primordial, ciberataques y cibercrimen, robo de recursos, riesgo operacional, es decir, pues este tipo de incidentes pueden hacer que la dependencia simplemente se detenga por completo y el riesgo reputacional, ¿no? ¿Qué puede pasar si yo como funcionario público llevo a cabo una acción que implique la pérdida de la información, la pérdida de la privacidad para alguien más o algún incidente de seguridad de la información? Bueno, pues hay sanciones administrativas, como pueden ser la pérdida del empleo y por supuesto los cargos penales, depende de las consecuencias, ¿no? De la acción desplegada. Y entonces podemos ver todo lo que pasa no como una crisis o como una oportunidad. Hay dependencias que dicen, no es que nosotros estamos rebasados y no podríamos, y es como un bloqueo. Y hay quien dice, no, pues tenemos que capacitarnos y entonces nos dividiremos cuáles son estas áreas de oportunidad para hacer, pues precisamente un esquema de trabajo que nos permita cooperar de manera multisectorial, es decir, una suma de esfuerzos de todos, la ciberseguridad, la protección de datos, la gestión de los documentos, tiene que ser una realidad para que el acceso a la información funcione, ¿no? Y si esto no sucede con este trabajo en equipo o esta suma de voluntades, con el convencimiento de que tiene que hacerse esta sinergia,
de esta sinergia de trabajo institucional, pues resulta un poco más complejo, mucho más complejo. Eh, ¿Qué pasa con el equipo multidisciplinario? ¿No? ¿Por qué se necesita? A ver, si yo estoy aquí, me dedico a lo jurídico, ¿por qué tengo que platicar con el de TI? ¿No? O sea, ¿por qué va a venir un ingeniero aquí a decirme lo que tengo y lo que puedo, no puedo hacer? ¿Por qué va a venir a mí a decirme el archivo? ¿Cómo a mí, que soy un director jurídico, me va a poder venir a decir algo? Pues sí, necesitamos de la colaboración absolutamente de todos, de la oficialidad de partes, de todos los que tienen que ver con el manejo de la información, pues tienen que sumarse a este equipo, obviamente, con sus diferentes roles y pues niveles de responsabilidad. Los diagnósticos internos funcionan de una manera fabulosa. Se pueden hacer incluso entre los propios empleados. Yo sé que esto es un trabajo extraordinario, pero créanme que se van a dar cuenta de muchas circunstancias que pues no sabíamos y que suceden de manera cotidiana. Pues hay que ver muchos puntos que, como pueden ver aquí, convergen otra vez los 4 temas, es decir, la gestión documental, la protección de datos, el acceso a la información pública, la transparencia, ¿no? La ciberseguridad, cómo es el almacenamiento, dónde guardamos nuestros documentos, cuánto podemos pagar por almacenarlos. Y esto es importante porque a veces hay quien dice, pues como ya no los podemos almacenar, pues hay que destruirlos. Entonces, acuérdense que la gestión de documentos implica el poder conocer la vida institucional, la memoria, ¿no?, de las administraciones públicas, que esto pues conlleva un derecho humano que es el derecho a la verdad y el derecho a la memoria histórica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos una pila de cajas y queremos prenderles un cerillo. La recuperación, bueno, pues cómo puede la gente encontrar documentos necesarios, cuánto tiempo pasamos buscándolo, eso quiere decir que no sabemos dónde está la información, que no la tenemos organizada, las opciones tecnológicas disponibles para esa recuperación, la clasificación, igual la organización de los documentos y que estén archivados en un sistema apropiado en donde se pueda advertir que hay una clasificación o una reserva de la información que tiene un impacto serio en el tema de acceso a la información pública. Recordemos que hay supuestos específicos en las normatividades en materia de transparencia y acceso a la información, en donde alguna información pues, puede ser precisamente considerada como reservada por determinado tiempo. En México, por ejemplo, son 5 años, se puede ampliar por otros 5, sin embargo, si a pesar de que esté clasificada como reservada, si alguien vuelve a solicitarla, tiene que revisarse nuevamente que esté vigente la causa que originó esa reserva de la información. La seguridad, que como evitamos la pérdida de los documentos, la violación de la información, ¿no? Cómo mantenemos esta información crítica, pero fíjense bien, o sea, ya pasamos por la clasificación. La custodia, qué es lo que vamos a conservar, por cuánto tiempo y cómo lo vamos a eliminar, que pueda haber un expurgo o una baja documental. ¿Sí? Cómo distribuimos los documentos, cuánto podemos tardar también para distribuir los documentos, el workflow que tanto también vimos hace ratito, si los documentos necesitan pasar a partir de una persona a otra, bueno, pues cuáles son esas reglas del flujo para que existe ese flujo de información o las remisiones también que se dan al interior de las propias dependencias. Si más de una persona está implicada en la creación o modificación de un documento, cómo se puede colaborar en estas tareas y bueno, pues también aquí un punto importante, cómo es que se puede tener esa certeza de quién es el generador de la información y la autenticación, pues cómo proporcionamos los requisitos necesarios para la validación legal, ¿no?, al gobierno y a la industria privada acerca de la originalidad de los documentos y para cumplir con los estándares para la autentificación o la autenticación, ¿no? Aquí también creo que convergen otros temas importantes como derechos de autor, y en fin, ¿no?, algunas otras disciplinas.
Bueno, pues que todo lo que está en papel se ejecute. Les decimos que mucha de la normatividad está en letra muerta. Definitivamente emitimos, ¿no?, muchísimas circulares, memorándums, acuerdos, en fin, ¿no? Normatividad interna, reglamentos, hay de muchos nombres, ¿no? El caso es esto, fíjense, no hogar en normativa y procesos a la institución si no se ejecutan además. Entonces hay que hacer estos monitoreos, ¿no? Si realmente se llevan a cabo. ¿Cómo podemos hacer esta investigación interna? Pues aquí les doy algunos tips muy, muy rápidos, como son entrevista con las áreas de la institución, todas las áreas, porque todos estamos ahí, todos manejamos información. Conocer antecedentes y sucesos, ¿no? Es decir, bueno, pues qué pasaba antes, qué pasa ahora y de algunas incidencias que seguramente todo el mundo tiene algo que platicar. Recopilación de políticas, bueno, ver todo lo que hay en papel, saber lo que se cumple y lo que no se cumple, porque si nunca se ha cumplido, pues eso quiere decir que no funciona y entonces a lo mejor hay que quitarlo del papel o hacerlo un poco más accesible para todos, ¿no? Más cumplible. Saber las razones por las cuales no se usan, de ahí que la entrevista con todas las áreas sea tan importante, y conocer reglas que existen, pero que no están documentadas para bien y para mal, ¿no? Esta frase de es que siempre se ha hecho así, creo que todos lo hemos escuchado en una dependencia de gobierno, pero pues sí, hay pues en positivo y en negativo. La supervisión jurídica, claro que es esencial. La información debe ser de acceso y uso exclusivo del equipo de investigación cuando se haga esta investigación interna. Y entonces hay que enrolar, por supuesto, un coordinador de archivos. En México está previsto para todas las instituciones de gobierno que conozcan las funciones, atribuciones y competencias de la dependencia. Por supuesto, la normatividad para todos, flujos de información muy claros, es decir, desde que llega ya dónde se dispara en lo físico y en lo automatizado, cómo se genera, dónde, les digo, la información. Bueno, con los flujos, ¿no? Me voy un poco más rápido para poder terminar. Reglamentos de medidas de seguridad en cuanto a si sabemos quién tiene el resguardo de los datos personales en la dependencia, controles de acceso, perfiles de acceso, altas y bajas de usuario. Les decimos que alguien llega y pues sí, les damos todo para que se pueda desempeñar de la mejor manera posible, pero resulta que cuando se va, entonces no ponemos atención y hay quien pasa todavía 1, 2 semanas y resulta que todavía tiene un acceso ilimitado, ¿no?, a la información de la dependencia y eso pues qué peligroso, más cuando alguien se va no de tan buena manera o no en tan buenos términos. ¿No? Bueno, aplicaciones, restricciones, inventario documental, localización de expedientes, alarmas de devolución, prestamos expedientes y luego dicen, ay, pues quién sabe, resulta que hasta que se ve el funcionario, ay, ¿te acuerdas que hace como 2 años me prestaste este expediente? Fíjate que te lo voy a devolver. Entonces, ese tipo de estrategias también sirven mucho. Y política de escritorios limpios. Esto, ahora que todo el mundo también traemos este dispositivo móvil y que podemos tomar una foto de la pantalla mientras el funcionario fue por un documento, fue al baño, alguien le habló, está contestando una llamada o resulta que tiene un expediente o una carpeta abierta en el escritorio que yo también le puedo tomar una foto, simple y sencillamente puedo leerla sin problema, que esto pasa mucho, entonces estas políticas también sirven. Las políticas de uso de dispositivos móviles, los personales, para trabajadores, usuarios y proveedores, no solamente para los funcionarios públicos, sino para quienes asisten a las instalaciones de la dependencia, ¿no? Cómo estamos controlando, ¿no?, la información que pueden obtener a través de sus propios dispositivos. Buenas prácticas de mitigación, les comparto algunas, bueno, pues datos por teléfono, hay que tener, bueno, pues controlado grabaciones en video, crear bases de datos sin consentimiento, pues esto no es posible. Sensibilización y coordinación institucional de todas las áreas de la organización, nadie puede quedarse fuera. Participación en la difusión e información de capacitaciones. Esto quiere decir que colaboro y digo que nos hace falta o digo que esta capacitación no fue buena, no nos gustó, no nos servía, no aplica para la institución pública. Todas las áreas de la organización deben de dominar procesos de derechos ARCO y acceso a la información pública.
todas, absolutamente todas, porque es una obligación de los servidores públicos conocer este tipo de procedimientos. No nada más el área especializada en el tema. En México están las unidades de transparencia, hay en muchos países que también están reconocidos los delegados de protección de datos. Pues tenemos que conocer de los tres temas, les diría yo: gestión documental, derechos ARCO, acceso a la información pública y, por supuesto, seguridad de la información, habilidades de higiene digital. ¿No? Bueno, comprobación telefónica de proveedores, previa firmar contratos y transacciones comerciales, sobre todo si son contratos a través de medios electrónicos, es decir, que no hay un en vivo, ¿no?, con las personas. Delegar roles de acción ante crisis, utilización de VPNs, ¿sí? Redes virtuales privadas, ciberformación permanente, softwares autorizados, por favor, copias de seguridad, que esto hace la diferencia en un ataque de ransomware, es decir, en este secuestro de información. Entonces, sí es importantísimo que se hagan estos backups de manera permanente, contraseñas y su actualización también. Y algunos incidentes que les voy a compartir de por qué suceden, porque ya sé que estamos llegando al límite del tiempo, son, bueno, pues por accidentes o siniestros, fíjense. ¿Qué tal? Bueno, en muchos lados suceden: un incendio como el que podemos ver aquí, una inundación, simple y sencillamente una tormenta eléctrica que hace que haya habido un desequilibrio importante, ¿no?, en la energía, y que haga que muchas computadoras, que ni los reguladores alcancen, ¿no?, precisamente para poder hacer este equilibrio, ¿no?, de cuando hay este tipo de incidentes como son las tormentas eléctricas. Desastres naturales como son los terremotos y otro tipo de que se ocasionan mucho por el agua, por ejemplo, como pueden ser las propias inundaciones, y, bueno, tornados, ¿no? Que pues simplemente estaba ahí una casa y pues en un segundo ya no está. Entonces, ¿dónde está toda la información, no? Conflictos con el personal, que comentábamos que no todo el mundo se va en buenos términos, entonces hay que cuidar que se llevan de la dependencia, pero pues si ha estado ahí varios años y tiene acceso a través de su teléfono celular personal, pues estamos en problemas. Y el uso de los dispositivos móviles y del correo electrónico institucional, pues las altas y las bajas que comentábamos, es importante. Todo esto implica, pues obviamente, que la información pueda estar ya no de manera confidencial, es decir, que hay un acceso no autorizado, que pueda alguien alterarla sin tener ya autorización para ello, y como podemos ver, pues que ya no sea disponible. Y aquí no estamos viendo a ningún hacker ni a alguien que ha tenido un acceso no autorizado, que bueno, esto de los hackers es también un mito, porque hay hackers éticos y hay quien sí utiliza estas habilidades para delinquir. Los ciberseguros, que están a la orden del día ahora, les puedo decir que prácticamente cualquier banco a nivel Latinoamérica y en el mundo tiene los ciberseguros, que además ahora se han estado ya poniendo como requisito indispensable para que se puedan llevar a cabo contratos con la administración pública. No olvidemos que los funcionarios públicos, los empleados, somos la primera línea de defensa. Creo que no tengo esa diapositiva, a lo mejor me la salté, que el 95% de los incidentes en seguridad de la información es precisamente por fallas humanas, en donde lo que se aprovecha es la ignorancia o el desconocimiento en materia de habilidades digitales, y se sorprende fácilmente a las personas. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Si me preguntan, ¿no?, en estos tres temas, pues si fueran los recursos, la contratación de gente especializada, la contratación de un hacker ético, la capacitación, la mejor que nos puedan brindar en todas estas materias, la infraestructura que hace mucha falta, y por supuesto la tecnología, pues yo les puedo decir que por lo menos en unos 10 años que ya más o menos tenemos en estos temas, pues el principal riesgo que vemos es la falta de actitud. Esto es lo que más nos toca, o con lo que nos topamos en las dependencias públicas, que se ve como: voy a tener más trabajo, esto no lo quiero,
o esto no lo entiendo, esto es complicado, esto es para los técnicos, esto no es para mí, o esto es para lo jurídico, esto es para lo legal, a mí no me tiene por qué tocar, yo no estoy encargada del área de transparencia, yo no entiendo nada de datos personales, yo no trabajo en el archivo, ¿no? Entonces, mientras tengamos una actitud colaborativa, insisto, de manera multidisciplinaria, esto va a generar un verdadero cambio. Por eso ponemos, bueno, pues el único cambio imposible de realizar es el que uno mismo no quiere hacer. Entonces, retos tenemos muchísimos. Como pueden ver, bueno, pues hay muchas cosas que se puede hacer, hay muchas estrategias que podemos implementar, tanto en lo público como en lo privado, y entonces pues hay que, así que levantar la mano y echarse para adelante, no hay más, y capacitarse muchísimo. Como les dije al principio, estos son temas que exigen muchísima actualización en el día a día, así que no perdamos el ánimo, al contrario, involucrémonos en todos estos temas que hay mucho que hacer. Así que muchas gracias, creo que terminé, Peritas, a tiempo. No, no, gracias. No, estamos bien. Fíjate, tú solo mira, creo, el chat de una de las salas. Te voy a compartir 5 preguntas que tenemos. Bueno, más que antes que ello, quiero decirte que muchos te dicen, Claudia, excelente presentación. Wow, qué presentación más clara y concisa. He despejado demasiadas dudas que tenía en mi trabajo diario. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hacer cuando en tu país, en este caso Honduras, no tenemos una ley de protección de datos como ustedes? Bueno, pues yo creo que podemos acudir a instrumentos internacionales. Esto creo que ayuda muchísimo, ¿no? Hay otro tipo de organismos, como puede ser la propia Red Iberoamericana de Protección de Datos. Por supuesto, hay estándares internacionales y claro que hay un pronunciamiento que lo ha hecho en diversos casos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la propia Organización de las Naciones Unidas, de la OEA, en fin, o sea, hay muchísimos pronunciamientos y entonces creo que empujar esto también en otro tipo de instancias es válido, en donde aplicando el principio pro persona y por supuesto el máximo beneficio de las personas, ¿no? Para la protección de sus derechos humanos, pues creo que se vale. Sí, también aquí hay una corresponsabilidad, creo que sociedad civil debe de empujar muchísimo en el tema de protección de datos para que sea una realidad. Ya sé que pues quien vota no es nadie de sociedad civil, sino que el legislativo es quien tiene esta carga, pero sí es algo urgente, muy urgente que haya este tipo de normatividad, pero podemos buscar eh, en algunas otras pues legislaciones que nos puedan dar a lo mejor un poquito de luz. Les platico, bueno, pues en México la primera normatividad en la que se consideró la protección de los datos fue precisamente en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces fue la primera y bueno, pues de ahí después ya estuvo en la Constitución y hasta mucho después estuvo ya en la propia normatividad y más de, bueno, como 10 años después, bueno, hubo una ley de sector privado y como 10 años después salió la del sector público. Entonces sí hay que empujar seriamente en este tema, sobre todo porque ahora estamos completamente expuestos a través de la vida digital. Entonces, sí apostaría yo por los criterios internacionales, sin duda. Excelente. Tenemos otra pregunta, Claudia. En México, ¿quién es el responsable o son personas diferentes las que realizan el papel de acceso a la información pública en la institución de gobierno, los que llevan el tema de ciberseguridad y protección de datos? Bueno, pues en México tenemos una ley en materia de protección de datos para sector público, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y tenemos también la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También tenemos una Ley General de Archivos. Y comento lo de los archivos porque
Bueno, les platico un poquito. En 2014 se hizo una reforma constitucional en febrero de 2014 en donde obligan al legislador, le dicen, tienes que sacar 3 leyes generales. La ley general en materia de protección de datos, la ley general de transparencia y la ley general de archivos. Yo creo que el camino adecuado era, pues primero ordeno la información, después la clasifico, ¿no? O sea, la protejo, es decir, pues sé si tiene datos personales y puede ser confidencial, reservada, y luego, ¿no? Te doy estos procesos para que accedas, ¿no? O sea, para ponerla en el cristal que se tenga que poner, en la ventana que se tenga que poner, o bien solicítala, porque de eso se trata. La información pública no tiene por qué solicitarse si es pública, ¿no? Debe ser como una excepción la solicitud. Pero lo hicimos al revés. Salió primero la de transparencia, luego la de datos y luego la de archivos. Pero bueno, ya están las 3. Entonces, estas normatividades contemplan que debe de haber un coordinador de archivos en cada una de las dependencias de gobierno y también hay una unidad de transparencia. La unidad de transparencia realmente es la que lleva todas las solicitudes de acceso a la información pública, pero no se ha consolidado el tema del delegado de protección de datos a nivel nacional, porque deben de saber que tenemos una ley general, pero también hay una ley por cada uno de estos temas en cada una de las entidades federativas en México. Hasta estamos sobrenormados, es la verdad, que están aparejadas sí a las generales, pero en algunas hay algunas diferencias como pueden ser los términos, ¿no? Entonces, pues como no hay esta obligatoriedad en cuanto al delegado de protección de datos, muchas veces el propio de la unidad de transparencia hace también lo de datos, que es realmente atender las solicitudes de derechos ARCO, ¿no? Pero también recae mucha responsabilidad en cada una de las áreas, ¿no? Por ejemplo, las áreas son las encargadas de decir, bueno, pues si hay una hipótesis de reserva de la ley y también se tiene que conformar un comité de transparencia en cada una de las dependencias y son los que deciden si esa área de la dependencia ha hecho una clasificación adecuada o no, o bien pues si se actualiza esa hipótesis de reserva y puede confirmar esa reserva, puede revocarla o puede modificarla y hasta entonces ya se le da la respuesta al particular, ¿no? Que esté solicitándola. En ciberseguridad no tenemos nada. No hay absolutamente nada, no tenemos autoridad, no tenemos ley, sí, también tenemos nuestra estrategia con la OEA en materia de ciberseguridad, como muchos países de Latinoamérica, pero no tenemos nada, tenemos policía cibernética, ya ha estado empujándose un poquito más en el último año una ley en materia de ciberseguridad, sin embargo creo que esos procesos también deben de ir acompañados por muchos expertos y es aquí donde también genera, o sea, sale la ley y luego dices, pero esa ley no sirve para nada, entonces hay que tener una norma que sea aplicable a la realidad que tenemos ahora, ¿no? Que necesitamos no solamente alguien que resguarde, sino que necesitamos procesos muy serios, en la asociación lo hemos visto, en materia de reparación integral de derechos para las víctimas, ¿no? Y lo vemos con el tema de los chicos, por ejemplo, no solamente hay que cuidar a la víctima, sino también al victimario cuando es menor de edad. Hay que dar esta oportunidad, ¿no? Pues de que se pueda a través de la propia tecnología y de los propios procesos, pues generar, ¿no? Esta reincorporación, ¿no? Y que no se sientan, imagínense cuántos chicos han pasado por un sexting o alguna circunstancia similar y que hasta se quitan la vida. Entonces necesitamos cuidar mucho estos procesos, insisto, ¿no? En donde se involucra a veces no solamente la víctima, sino toda la familia. Entonces, esta reparación integral del daño a víctimas pues es algo creo que no se ha atendido mucho en este tipo de normatividad. Fíjate que en Honduras prácticamente ocurrió lo mismo, que la ley de transparencia surgió, eh, fue publicada en la Gaceta el año 2006 y entró en vigencia 30 días después, el 30 de enero del 2007. No, teníamos un borrador, un proyecto de ley de protección de datos que se presentó al Congreso. No recuerdo ahora si fue en el 2017 o en el 2018, pero solo se han aprobado 21 artículos. De ahí no ha pasado porque tú y yo y muchos de los que están conectados sabemos que los datos es un negocio redondo y entonces
obviamente el proyecto en Honduras en su momento era muy bueno porque estaba de acuerdo a los estándares internacionales. Pero luego surgieron dos cosas. Vino el reglamento de datos de la Unión Europea, lo cual es el modelo a seguir hoy en día a nivel casi mundial. Y también vino la pandemia, lo que vino a cambiar muchas cosas en este tema, en lo que es la parte cibernética. Pero relacionada con la pregunta que te hicieron, bueno, te cuento que ya contestaste las otras preguntas en la respuesta que diste ahorita, contestaste las otras preguntas, pero con la que te hizo nuestro compañero, nuestro participante el día de hoy, en Honduras lo hace el papel, muchas instituciones de gobierno ni siquiera tienen lo que es una persona de ciberseguridad o lo consideran que es la persona del DBA y el DBA, o sea, el encargado de la base de datos, sino es que el mismo administrador de redes. Solamente hay ciertos sectores que sí considero que se da a conocer mucho y le dan importancia a este tema, que es como el sector financiero, pero en parte porque se rigen también por normativa internacional, ¿no? Los bancos centrales se rigen por normativas internacionales. En nuestro país, lo único que existía hasta hace unos meses solo era una circular. Sin embargo, la parte que regía, exigía a la parte financiera, pero ellos se iban más allá, aplicaban estándares, tienen personal calificado para esa área, pero no pasa así en el sector público. ¿Y quién tiene la mayoría de nuestros datos? El sector público, ¿no? Ok. Entonces, Claudia, hasta el momento tenemos muchas felicitaciones, no tenemos más preguntas, la mayoría son felicitaciones. Muchas gracias. Encantada contigo, ¿verdad? Igual yo cada vez que tú te conectas y soy una ponencia tuya, aprendo a diario. Queremos de parte de Corporación Casa Real, ¿verdad? Se te hace un pequeño envío que ya se te va a enviar tu correo electrónico, agradecimiento como apoyo a estos webinars que estamos dando, webinars que son completamente gratuitos, ¿verdad? Para lo que fue el fortalecimiento de los que son el conocimiento en temas importantes. Tuvimos a uno hace 15 días que hablaba de la importancia del derecho informático. O sea, la ciberseguridad no solo es para informáticos, tú eres abogada, ¿no? O sea, la ciberseguridad son para los licenciados en recursos humanos, para los gerentes administrativos, para los CEO. Es algo transversal hoy en día. Y si hablamos de ciberseguridad, hablamos de acceso a la información, protección de los datos, protección de la información. Todo está correlacionado. Entonces, de parte de la ingeniera Katie Andino, te queremos dar las gracias, Claudia, por haber compartido con nosotros esta hora de conocimiento. Realmente nos llenaste de conocimiento y espero a todos los participantes en las próximas 48 horas se les va a hacer llegar lo que es su diploma de participación y de igual manera les vamos a hacer llegar lo que es la presentación que tú diste el día de hoy. Antes de finalizar, les queremos dar una información relacionada a un seminario internacional que se va a llevar a cabo en la ciudad de Washington durante el mes de agosto. El seminario es un seminario taller relacionado con la ciberseguridad, protección de datos y transparencia, que hoy tú nos diste una pequeña introducción, así como la punta del iceberg, porque cada tema, o sea, cada tema tendríamos que estarnos mínimo un mes para aprender un poco, un 30, un 20% de esto, ¿no? Porque hay gente que tiene años lo que es fortaleciendo conocimiento y aprendiendo y aún no saben todo. Entonces, este es un seminario taller, ¿verdad? Orientado a todas las personas de lo que es el continente americano. Te cuento de que ya tenemos varios participantes de diferentes países que van a estar y obviamente vamos a tener expertos de países como lo que ustedes ven acá, o Estados Unidos, Argentina, México. También vamos a tener Honduras, Colombia, El Salvador y Perú, ¿verdad? Hasta poco nos confirmó una experta de Perú. El mismo se va a desarrollar, como les dije, en la ciudad de Washington, el Hotel Capital Hilton, que es algo muy céntrico. Y algunas de las temáticas que se van a tocar en este seminario es protección de datos como tal, ciberseguridad para no tecnólogos, lo que es el traspaso transfronterizo de los datos, porque ese es un reto monumental que se tiene, las leyes digitales, propiedad intelectual, firma electrónica, el uso de la inteligencia artificial, la aplicación de la justicia y el ciberespacio, la cadena de custodia, mis datos soy yo, gobierno de la información, los derechos ARCO, entre otros. Cabe mencionar que esta es una información adicional que se les da que, sin dado caso, esta información, ojo, solo es para los de Honduras, por eso se les va a dar lo que es información en el correo electrónico, porque para cada país varía, ¿verdad? Entonces,
El paquete, pues si esta persona quiere optar ir con un paquete, pues incluye todo lo que es la estadía, la habitación, participar en el evento, la movilización interna dentro de Estados Unidos, a participar en las conferencias y una visita a lo que es el Museo de la NSA, entre otros. Igual, para todos los que estén interesados, ¿verdad? Se pueden contactar por medio de la aplicación WhatsApp de mensajería en la página oficial de Corporación Casa Real o por medio de este correo. Entonces, sin más que decir, estimada Claudio, queremos darte las gracias de nuevo por haber estado con nosotros y un abrazo grande hasta México. Esperamos verte. Te cuento para todos los que están viendo, Claudia nos va a acompañar en Washington en el mes de agosto. Muchísimas gracias a ti, Sandy, por invitarme. La verdad que es un privilegio siempre poder sumar. Y sí, anímense, por favor, vayan a este seminario, la verdad que está imperdible. Verán que, bueno, Sandy ha hecho un enorme esfuerzo para la organización de este seminario, que ahora con la presencialidad se antoja mucho más. Así que esperemos que nos veamos por allá en poquito tiempo, 2 meses más o menos. Y anímense, por favor, toda la información, bueno, pues ya tienen aquí los datos para poder acceder a ella. Estamos a sus órdenes y lo que se ofrezca, bueno, pues aquí estamos muy contentos de poder colaborar. Un abrazo de regreso, Sandy. Buena tarde para todos. Igual, feliz noche.